¿Y si te dijera que miles de personas entregaron sus vidas, sus familias y sus propias mentes a líderes que prometieron el paraíso, pero les dieron el infierno? Hoy descubrirás las sectas más peligrosas del mundo, donde la fe se convirtió en tragedia y la devoción en horror. Número 1. Heaven's Gates, Estados Unidos. Imagínate estar convencido de que la única forma de alcanzar la salvación es dejar este mundo, literalmente, y que tu destino final se encuentra más allá de las estrellas. Esta es la historia de Heaven's Gates, una secta que llevó a sus seguidores a creer que la muerte no era el final, sino el inicio de un viaje interestelar. Heaven's Gates fue fundada en 1972 por Marshall Applewhite, un hombre que afirmaba tener contacto con seres de otro mundo, y Bonnie Nettles, una enfermera con interés en el misticismo y el ocultismo. Juntos, se hicieron llamar Do-E-T, y convencieron a sus seguidores de que ellos eran los únicos que podían guiarlos hacia la próxima evolución de la humanidad. Y para llegar a ese destino, según Applewhite, debían abandonar sus cuerpos. La vida dentro de Heaven's Gates era estricta y controlada. Los seguidores debían vestirse de forma idéntica, comer la misma comida, y vivir en un ambiente completamente aislado. Applewhite y Nettles impusieron un régimen de renuncia total, sin vínculos emocionales, sin sexo, y sin posesiones. Todo estaba diseñado para romper cualquier conexión con este mundo y preparar a sus seguidores para su ascensión. En 1985, Bonnie Nettles falleció de cáncer, y aunque para cualquier secta esto podría haber sido el fin, Applewhite transformó su muerte en una prueba de fe para sus seguidores. Les aseguró que Nettles no había muerto, sino que había ascendido a la nave espacial que los aguardaba en el próximo nivel. La secta se convirtió en algo más extremo, y Applewhite convenció a sus seguidores de que debían estar listos para el día en que ellos también pudieran hacer el mismo viaje. Ese día llegó en 1997, cuando Applewhite anunció a sus seguidores que una nave espacial los estaba esperando detrás del cometa Hale-Bopp, que estaba por pasar cerca de la Tierra. Según él, el cometa era la señal de que había llegado el momento de dejar sus vehículos terrenales, es decir, sus cuerpos, y unirse a Nettles en la nave. La única forma de alcanzar el próximo nivel era a través de un suicidio colectivo. En un último acto de devoción, los miembros de Heaven's Gates grabaron mensajes de despedida, agradeciendo a Applewhite por guiarlos. Se vistieron con túnicas idénticas, zapatillas Nike, y un parche en el brazo que decía, equipo de evacuación. Según el plan, en grupos, ingirieron una mezcla de fenobarbital con vodka, convencidos de que sus almas serían liberadas para abordar la nave. El 26 de marzo de 1997, la policía encontró los cuerpos de 39 miembros de Heaven's Gates, alineados ordenadamente en literas en una casa en Rancho Santa Fe, California. Cada uno tenía una bolsa junto a su cama y una cubierta sobre su rostro. Todos habían seguido las instrucciones de Applewhite, quien también yacía sin vida entre ellos, en la misma postura ordenada y meticulosa. Heaven's Gates se convirtió en uno de los suicidios colectivos más impactantes de la historia moderna, y la historia de Applewhite y su promesa de un viaje cósmico quedó grabada como un símbolo del poder de la manipulación y la devoción ciega. Lo que Applewhite les prometió fue una liberación, pero lo que dejó fue una tragedia que el mundo nunca olvidará. Número 2. Los Davidianos, Estados Unidos. Los Davidianos no siempre fueron una secta peligrosa. Nacieron como un grupo cristiano pacífico en los años 50, pero todo cambió en los años 80, cuando un hombre llamado Vernon Howell, conocido luego como David Koresh, llegó al grupo. Con solo 20 años, comenzó a ganar seguidores, y pronto convenció a los davidianos de que él era el nuevo profeta. Para ellos, era el Cordero de Dios, el único que podía interpretar los secretos del Apocalipsis. Los davidianos no lo sabían, pero este hombre cambiaría sus vidas para siempre. Koresh transformó la secta, acumulando poder y control sobre más de 130 seguidores. El grupo vivía en el Monte Carmelo, un enorme complejo en Waco, Texas, donde Koresh les imponía reglas de conducta estrictas. Todo debía pasar por él, qué comían, cuándo dormían, y hasta quién podía casarse o tener hijos. Cualquier aspecto de la vida cotidiana se convertía en un ritual controlado y aprobado por el líder. La secta también tenía un lado oscuro. Koresh, quien aseguraba ser el elegido de Dios, tomó múltiples esposas y procreó al menos 12 hijos, convenciendo a sus seguidores de que solo él debía tener descendencia para llevar la sangre divina. En la secta, incluso niñas menores de edad eran obligadas a casarse con él,
una práctica que él justificaba como parte de su misión profética. Pero Koresh no solo controlaba la vida cotidiana, también los preparaba para una batalla final contra las fuerzas del mal. Para ello, acumuló un arsenal de más de 200 armas de alto calibre y miles de municiones en el complejo. Los seguidores practicaban regularmente el uso de estas armas, preparándose para el apocalipsis que, según Koresh, era inminente. Con cada sermón, él alimentaba la paranoia, convenciéndolos de que los enemigos de Dios estaban a punto de atacar. El 28 de febrero de 1993, la ATF, la Agencia de Alcohol, Tabaco y Armas de Fuego de Estados Unidos, intentó ejecutar una orden de arresto contra Koresh, después de que múltiples testimonios de abuso y acopio de armas alertaron a las autoridades. En el enfrentamiento inicial, murieron 4 agentes y 6 davidianos, y comenzó un asedio de 51 días dirigido por el FBI. Durante el asedio, Koresh mantuvo a sus seguidores aislados, y sus discursos se volvieron más intensos, convenciendo a todos de que estaban viviendo las profecías del Apocalipsis. Finalmente, el 19 de abril de 1993, tras semanas de negociaciones, el FBI decidió intervenir usando gases lacrimógenos. Pero en cuestión de minutos, el Monte Carmelo se convirtió en una trampa mortal. Un incendio devastador consumió el complejo, y más de 80 davidianos, entre ellos al menos 25 niños, murieron en el fuego. Algunos lograron escapar y más tarde contaron que Koresh había prohibido cualquier intento de huida. David Koresh estaba dentro, junto a decenas de sus seguidores. Cuando el fuego cesó, los investigadores encontraron su cuerpo entre los restos, junto a otros líderes de la secta. Koresh murió junto a aquellos a quienes había convencido de seguirlo hasta el final, sin aceptar rendirse ni dejar que sus seguidores escaparan. El caso de los davidianos y la figura de David Koresh siguen siendo un símbolo de la devoción ciega y el poder de un líder dispuesto a llevar a sus seguidores a la destrucción total. Número 3. La Orden del Templo Solar, Suiza y Francia. En medio de la calma y belleza de los Alpes suizos, surgió en los años 80 una secta envuelta en secretos y rituales oscuros. La Orden del Templo Solar prometía a sus seguidores que podían alcanzar la vida eterna, pero solo si estaban dispuestos a sacrificarse por ello. Esta secta fue fundada por Joseph Di Mambro, un hombre con un fuerte interés en el misticismo, y Luke Houret, un médico carismático que convencía a la gente de que podía guiarlos hacia el próximo nivel. Los dos se presentaban como líderes espirituales capaces de conectar a sus seguidores con entidades superiores, y aseguraban que solo a través de la orden se alcanzarían los secretos de la vida eterna. Los rituales de la orden eran tan enigmáticos como perturbadores. Los seguidores vestían túnicas blancas, y los líderes llevaban emblemas dorados que representaban su supuesta conexión con el otro plano. Durante las ceremonias, se practicaban ritos de purificación, que incluían el sacrificio de animales, y en algunos casos, a las personas se les daba un elixir sagrado, que aseguraban los preparaba para su viaje a una dimensión superior. Di Mambro y Houret convencieron a sus seguidores, quienes incluían a personas de alto perfil en Europa, de que debían desprenderse de sus posesiones terrenales. Les pedían grandes sumas de dinero, joyas y propiedades, afirmando que estos bienes materiales les impedían ascender espiritualmente. Para cuando la secta estaba en su apogeo, se estima que habían reunido millones de dólares de sus seguidores. Pero había una condición final: según Di Mambro, el mundo estaba destinado a un colapso inminente. La única forma de escapar de este apocalipsis era a través de la muerte, ya que sólo así sus almas podrían ser transportadas a un planeta mejor. Convencidos por sus líderes, los seguidores de la Orden del Templo Solar comenzaron a prepararse para lo que ellos creían sería una ascensión divina. En 1994, esta ascensión tomó un giro mortal. En Suiza y Canadá, 53 miembros de la Orden del Templo Solar fueron encontrados muertos en lo que parecían suicidios rituales. Los cuerpos estaban dispuestos en círculos, vestidos con túnicas, algunos incluso atados y con marcas de haber sido drogados o asesinados antes de la ceremonia. Investigaciones posteriores revelaron que Di Mambro y Houret orquestaron estos suicidios para asegurar que nadie rompiera su secreto o escapara de la secta. Pero el horror no terminó ahí. En 1995, otros 16 miembros murieron en circunstancias similares en Francia. Las autoridades descubrieron cartas de despedida y símbolos templarios en sus casas, en las cuales los seguidores afirmaban que estaban listos para su viaje cósmico. Di Mambro y Houret también estaban entre los muertos,
pero su legado oscuro continuó en otros seguidores que aún creían en su mensaje. La Orden del Templo Solar es un recordatorio de cómo el control y la manipulación pueden llevar a personas a entregar no solo sus bienes y su vida, sino también su muerte. Los líderes de esta secta vendieron un paraíso que nunca existió, y en su camino, dejaron un rastro de tragedia y muerte que aún conmociona a Europa. Número 4. Aum Shinrikyo, Japón. En los años 80, Japón era un país conocido por su modernidad y avances tecnológicos. Pero en 1984, algo oscuro empezó a surgir en sus calles, una secta que prometía paz espiritual y habilidades sobrenaturales, aunque su verdadero propósito era el terror. Esta secta era Aum Shinrikyo, liderada por un hombre llamado Shoko Asahara, que pronto sería conocido como el profeta del Apocalipsis. Shoko Asahara, un hombre con una mezcla de carisma y autoridad, comenzó Aum Shinrikyo con una serie de enseñanzas que combinaban el budismo y el hinduismo, con su propio toque apocalíptico. Asahara convenció a sus seguidores, más de 10.000 personas en Japón y el mundo, de que él era el Mesías, el único capaz de guiarlos en la salvación ante una catástrofe que, según él, estaba por llegar. A medida que Aum Shinrikyo crecía, Asahara introdujo prácticas cada vez más extremas. Sus seguidores pasaban semanas en aislamiento, sin comer, y se sometían a rituales de purificación, que incluían beber su propia sangre y sumergirse en aguas heladas. Cada paso era diseñado para fortalecer la devoción y aislarlos del mundo exterior, mientras Asahara les advertía, el fin estaba cerca, y solo ellos serían salvados. Pero esto no era una secta común. Asahara tenía una ambición secreta, desatar el apocalipsis él mismo. Para ello, creó laboratorios donde científicos seguidores desarrollaban armas químicas y biológicas, preparándose para una guerra que él mismo orquestaría. En 1990, Asahara incluso intentó crear un gas venenoso y lo probó en áreas públicas de Tokio, aunque los resultados fueron un fracaso, pero esto era solo el comienzo. El 20 de marzo de 1995, en plena hora punta, 5 seguidores de Aum Shinrikyo ingresaron al metro de Tokio portando bolsas con gas sarin, un químico mortal. Abrieron las bolsas y el gas se esparció rápidamente. Las estaciones se convirtieron en una escena de horror, mientras cientos de personas caían al suelo, tosiendo, con dificultad para respirar y con la visión completamente afectada. El ataque dejó 13 muertos y más de 5.000 personas heridas. Japón estaba en estado de shock. Tras el ataque, las autoridades investigaron a fondo y descubrieron que Aum Shinrikyo había acumulado más de $1 millón en armas y materiales químicos. Asahara y sus líderes fueron arrestados, y lo que salió a la luz fue aún más escalofriante. En sus planes estaba asesinar a jueces, políticos y destruir todo Tokio para instaurar un nuevo orden mundial liderado por él. En 2018, después de años de juicios, Shoko Asahara fue ejecutado, junto con varios de sus seguidores más cercanos. La secta fue oficialmente disuelta, pero pequeñas células de Aum Shinrikyo aún existen, creyendo en las profecías de su Mesías. Este fue el legado de Shoko Asahara, un hombre que transformó su fe en terror, dejando una cicatriz que Japón jamás podrá borrar. Número 5. El Templo del Pueblo, Estados Unidos. La historia del Templo del Pueblo comenzó como un movimiento de esperanza. En los años 50, Jim Jones, un predicador carismático con un mensaje de igualdad, fundó la iglesia en Indiana, Estados Unidos. Jones afirmaba que el Templo del Pueblo era un refugio para los desfavorecidos, un lugar donde todas las razas y religiones eran bienvenidas. Sus sermones eran apasionados, sus palabras inspiradoras, pero su ambición era mucho más oscura. A medida que su influencia crecía, Jones empezó a construir un culto en torno a su figura. A mediados de los 70, el Templo del Pueblo ya contaba con más de 3.000 miembros, quienes le entregaban sus bienes y propiedades a cambio de una vida dentro de la comunidad. Jones comenzó a controlar cada aspecto de la vida de sus seguidores. No podían tomar decisiones sin consultarlo, y sus relaciones, amistades y trabajos estaban supervisados por él. Jim Jones convenció a sus seguidores de que Estados Unidos era un lugar corrupto y peligroso. Les habló de conspiraciones en su contra, asegurándoles que el único lugar seguro era Johnstown, un paraíso autosuficiente que había construido en la selva de Guyana. Hombres, mujeres y niños vendieron todo lo que tenían y se mudaron con Jones a Johnstown en 1977. Pero al llegar, encontraron una realidad muy distinta a la que él había prometido. La vida en Johnstown era extremadamente dura.
Los seguidores trabajaban largas horas en el campo, bajo el sol abrasador, mientras John supervisaba todo desde una cabaña con un sistema de altavoces. A través de ellos, daba discursos interminables sobre el fin del mundo y mantenía a la gente en un estado constante de miedo y obediencia. Los alimentos eran escasos, y cualquiera que cuestionara a Jones era humillado o castigado. Para consolidar su control, Jones empezó a realizar noches blancas, simulacros de suicidio donde les ordenaba beber un líquido que aseguraba era veneno. Aunque no lo era, los seguidores lo desconocían y obedecían por completo, en lo que él llamaba un acto de lealtad. Estas prácticas perturbadoras se convirtieron en rutina, y los seguidores llegaron a aceptarlas, creyendo que estaban siendo preparados para una prueba de fe. En 1978, familiares preocupados por la situación en Johnstown convencieron al congresista estadounidense Leo Ryan de visitar la comunidad. Ryan llegó junto a periodistas y observó las duras condiciones, pero cuando intentó ayudar a aquellos que querían irse, fue emboscado por los seguidores de Jones. Ryan y varios acompañantes fueron asesinados a tiros en la pista de aterrizaje mientras intentaban escapar. Horas después, Jim Jones reunió a toda la comunidad en el pabellón central. Con un tono amenazante, les dijo que la única salida era un suicidio revolucionario. Los miembros del templo del pueblo, incluidos niños, fueron obligados a beber una mezcla de veneno con sabor a uva. Jones les dijo que solo así podrían escapar de la supuesta persecución en su contra. En menos de una hora, más de 900 personas murieron en Johnstown, en uno de los suicidios colectivos más impactantes de la historia. Lo que quedó fue una escena devastadora, familias enteras yacían sin vida, en lo que debía ser un paraíso en la tierra. Johnstown pasó a ser símbolo de la tragedia de una fe ciega y el poder de un hombre sobre cientos de personas. Jim Jones, el hombre que prometió salvación y paz, se convirtió en el arquitecto de una de las mayores tragedias humanas. El templo del pueblo y Johnstown nos recuerdan hasta dónde puede llegar la manipulación cuando la devoción se convierte en arma. Estas historias nos muestran cómo la devoción ciega y la manipulación pueden llevar a las personas a límites inimaginables. En cada una de estas sectas, hombres y mujeres buscaron respuestas, consuelo y una promesa de salvación. Pero lo que encontraron fue un camino de control, sufrimiento y, en muchos casos, una tragedia final. Gracias por acompañarnos en este viaje a través de las sectas más peligrosas del mundo. Si te impactaron estas historias, no olvides suscribirte para más contenido sobre los misterios y realidades más oscuras de la humanidad.